Amado Padre, te damos gracias esta noche porque nos permites hoy poder compartir tu palabra, podernos reunir aquí por este medio. Danos ese corazón entendido, ese corazón dispuesto a escuchar de tu palabra, a meditar en ella, a poder entenderla, poderla llevar por obra. Ayúdanos a poder entender cuál es tu voluntad, esa voluntad revelada que es tu palabra, que podamos nosotros crecer en ese conocimiento, en esa sabiduría, que podamos aplicarla en nuestras vidas, que podamos ser varones esforzados y valientes, que puedan guiar a sus familias, que podamos ser esos sacerdotes, esos pastores, esos guías que tú nos has pedido que seamos en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, que podamos nosotros tener ese discernimiento espiritual que nos lleva a tomar buenas decisiones, decisiones apegadas a tu palabra, que podamos nosotros confiar plenamente en que tú tienes el control de nuestras vidas, en que tú nos vas a guiar por el camino que es mejor para nosotros y para nuestras familias. Te pedimos que los que están a punto de conectarse puedan apresurar sus pasos para poder escuchar el estudio más completo, que este ministerio de varones pueda crecer también, que haya varones dispuestos, que anhelen el crecer, el estar unidos en un mismo sentir, que podamos nosotros permanecer firmes en tu palabra y crecer en unidad para fortalecer también el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que podamos nosotros ser ese ministerio que tú esperas que seamos, en el que seamos hermanos, que seamos varones, que se amen fraternalmente y que podamos amarnos unos a otros. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, si recuerdan, estábamos guiándonos por el libro de un hombre conforme al corazón de Dios, que ya vimos que la primera parte o el primer capítulo es ¿qué anhela mi corazón, no? ¿Qué anhela mi corazón? Fue la primera parte, o la búsqueda de Dios. Más bien fue la búsqueda de Dios, y ahí vimos pues que todo dependía o todo se originaba en el anhelo de mi corazón, ¿no? Que era lo que yo realmente anhelaba con el corazón. Y para este segundo estudio de este libro o capítulo 2 es deseos de crecer espiritualmente. Entonces, para llegar a tener un corazón conforme al corazón de Dios, debo de tener el deseo de crecer espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Que no me voy a quedar quieto, no me voy a conformar, no me voy a quedar estancado, sino que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para llegar a ese crecimiento, ¿no? Ese crecimiento espiritual. Y vamos a comenzar con el Salmos número 42, versículos 1 y 2. Salmos 42. Versículos 1 y 2. Y dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Ajá, hasta aquí leemos el 2, nada más la parte A, la primera parte. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Ajá. Entonces, así es como yo debo anhelar ese crecimiento, ¿no? Así como un ciervo que busca esa agua, esa corriente en, en el río, pues sí, en el río, ¿no? Que es donde existen las corrientes, porque hablando de un lago, pues el agua es como más quieta, ¿no? Pero un río, pues hay esa corriente, y así es como el ciervo busca esa agua, ¿no? Y así nosotros debemos buscar ese crecimiento espiritual, anhelar llegar al corazón
conforme al de Dios. ¿Y cómo vamos a poder lograr esto? ¿Cómo vamos a poder crecer espiritualmente? Bueno, pues lo más importante que debemos tener presente o tener en mente es que lo voy a conseguir con la palabra, ¿no? La palabra es la única que me va a llevar a ese crecimiento espiritual. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay una fórmula, otra fórmula fuera de la palabra. El instructivo y la fórmula viene ahí en la Biblia, ¿no? La Biblia sabemos que es la palabra de Dios, es esa voluntad que Dios nos quiso dar a conocer. Ajá. Entonces, vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, que nos habla precisamente de esa palabra. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ajá. Entonces, eso es lo que nos va a dar ese crecimiento, ¿no? La palabra. Dice aquí que toda es inspirada por Dios, no hay algo que no haya dictado Dios, que no haya sido dicho por Dios, y todo lo que quiso decir Dios está ahí, ¿no? Si algo fuera de la Biblia o de la palabra, quieren decir alguien en algún momento, que esto también es dicho por Dios, pues no es así, ¿no? La palabra es todo lo que Dios quiso darnos a conocer y está completa, o sea, no hay algo que Dios haya dejado fuera. Y dice que es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Ajá. Todas esas habilidades vamos a poder obtener de la palabra, ¿no? Vamos a poder ser enseñados, vamos a poder ser redarguidos, corregidos e instruidos, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos. Esa es la manera de crecer espiritualmente. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿no? Sabemos que no vamos a llegar a esa perfección mientras estemos en este cuerpo, simplemente porque es un cuerpo pecaminoso, nuestra naturaleza es pecaminosa por el pecado de Adán que nosotros venimos heredando, pero nuestra meta es parecernos cada día más a Cristo y eso sí lo podemos lograr, sí podemos avanzar cada día un poco más. Ajá, eso es lo que debemos estar buscando, eso es lo que debemos anhelar en nuestro corazón. Y para que nosotros podamos confiar en la palabra, debemos estar seguros de que la palabra es la verdad, ¿no? No es que diga verdades, sino que es la verdad. Hoy sabemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, Cristo, de hecho en el Evangelio de Juan dice que el verbo se hizo hombre, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la palabra se hizo hombre. Ajá. Entonces, Cristo está plasmado en la palabra, ¿no? La palabra podemos decir que es Cristo, es la forma en que Cristo nos está diciendo, este es mi carácter, así soy yo, así vas a lograr tener un corazón conforme al de Dios, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de aprender, de ser enseñados, de ser instruidos. Ajá. Ahora vamos al Salmos 19, versículo 7. Salmos 19, versículo 7. Salmos 19, 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma.
Ajá. Vamos a leer nada más esa parte. Nada más quiero recalcar esta parte, ¿no? La ley de Jehová es perfecta, ¿no? Entonces su palabra es perfecta. Cristo es perfecto. ¿Qué estamos buscando nosotros? Pues parecernos más a Cristo, ¿no? Dice aquí en la segunda carta a Timoteo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, entre más obedezcamos, entre más apliquemos nosotros la palabra en nuestra vida, pues más parecidos vamos a llegar a ser a Cristo y a esa perfección, ¿no? Y vamos a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, que también nos habla sobre la palabra. Estos dos versículos, el de Timoteo, segunda carta a Timoteo, 3:16 y Hebreos 4:12, pues es importante que no los aprendamos, ¿no? Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar esa guía? ¿Qué es lo que nos va a confrontar nuestro pecado? ¿Qué es lo que nos va a decir que estamos haciendo algo mal? ¿Qué es lo que nos va a decir cómo debemos hacer las cosas? Pues la palabra, ¿no? ¿Por qué dice que es viva? Pues porque nosotros en cuanto comenzamos a vivirla, en cuanto comenzamos a obedecerla, a aplicarla, pues al final estamos reflejando esa palabra, ¿no? Si alguien nos ve y pregunta o tiene curiosidad o a lo mejor llega algún conocimiento, pues es que él sigue a Cristo, pues es porque está viendo en nosotros esa obediencia, ¿no? Estamos nosotros manifestando la obediencia a la palabra. Entonces, por eso es una palabra viva, no es un libro, como lo ha dicho el pastor, ¿no? No es un libro de información, no es algo que nos esté diciendo cómo y ahí se queda, ¿no? Sino que más bien nos está diciendo, es mi conocimiento y es para que tú lo apliques. No es un conocimiento intelectual, sino que lo tenemos que vivir, lo tenemos que llevar a la obra, ¿no? Ahora, sabemos que la palabra, pues no todo mundo la va a entender, no todos la van a entender. El hombre natural no puede entender la palabra. ¿Qué necesitamos para entenderla? Pues primeramente volver a nacer, ¿no? Ese nuevo nacimiento es el que nos va a dar, el que nosotros ya podamos entender la palabra, es el que a través del Espíritu Santo, con ese nuevo nacimiento, pues es el que nos va a decir o nos va a dar el entendimiento de la palabra. Ajá. Donde dice que alguien que no tiene el Espíritu Santo no lo va a entender. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, ¿no? Entonces es lo que pasa, ¿no? Cuando tú le compartes a alguien que no ha nacido de nuevo, pues te dicen, ay, ¿cómo crees? Eso es locura, ¿no? Y así te lo dicen, ¿no? Estás loco o eso es una locura. Y por eso aquí la palabra dice, para alguien que no ha nacido de nuevo y que no tiene el Espíritu Santo, esta palabra es locura. Este libro es locura, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia con alguien que ya ha nacido de nuevo y que ya tiene el Espíritu Santo? Pues vamos a Romanos 1:16. Romanos capítulo 1, versículo 16.
Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ajá. Entonces, para alguien que ya tiene el Espíritu Santo, que ya ha nacido de nuevo, es el poder de Dios, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a obedecerlo, sentimos o podemos ver ese poder obrando en nuestra vida, ¿no? En nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Simplemente pareciera algo fuera sobrenatural, ¿no? Pero pues así es el poder de Dios, sobrenatural. Nosotros comenzamos a obedecer y el poder de Dios se manifiesta en esa obediencia, ¿no? Comenzamos a actuar diferente, comenzamos a pensar diferente, hablamos diferente. Entonces, realmente la palabra y la obediencia a la palabra es lo único que puede darnos esos cambios verdaderos y permanentes, ¿no? ¿Alguna otra, algún otro método que podamos encontrar? Tal vez nos lleve a un cambio, ¿no? Pero va a ser un cambio temporal. Al final, el pecado, el vivir en el mundo, nuestra naturaleza, va a hacer que volvamos a caer, ¿no? Va a hacer que volvamos a tener la misma conducta, la misma manera de hablar, la misma manera de comportarnos, de pensar. Lo único que produce un cambio verdadero y permanente es la palabra. Ajá. Entonces, si queremos tener ese corazón conforme al de Dios, entonces vámonos a la palabra. Vayámonos a la palabra, ¿no? A meditar, a escudriñar y a obedecer principalmente. Ahora vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Hablando del crecimiento, vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ajá. Entonces, ahí está la instrucción, ¿no? O sea, el crecimiento no es opcional, no es si queremos, no es, pues a ver si se me da. O sea, la misma palabra, Cristo mismo nos está diciendo, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no? Entonces, el crecimiento espiritual es algo que debemos estar haciendo, es algo por lo que debemos estar trabajando y debemos ser constantes, ¿no? Y bueno, entonces, si ya tenemos la palabra, si ya volvimos a nacer, entonces el Espíritu Santo es como esa otra herramienta que nos va a dar Dios, ¿no? Ese instrumento que nos va a dar Dios para que nosotros podamos crecer espiritualmente, llegar a la madurez y podamos tener el corazón conforme al de Dios. Ajá. No sé si algún día, en algún momento, han dejado de tomar agua por un día entero o tal vez 2 días. ¿Cómo se sienten, no? Sedientos, o sea, el agua es una necesidad para nuestro cuerpo, ¿no? Dejamos de tomar agua y buscamos, nos da inmediatamente sed, y más si hace calor o si hacemos algo de ejercicio o estamos en movimiento, nos llega esa necesidad de agua, ¿no? De hidratarnos. Entonces, si no tomamos agua durante algunos días, pues simplemente pues fallecemos, ¿no? O sea, es una necesidad de nuestro cuerpo. Entonces, así como nosotros o a nosotros nos da sed de esa agua, pues asimismo debemos de tener sed de la palabra, ¿no?
Debemos tener sed de ese crecimiento. Realmente en nuestro corazón debe haber ese anhelo de estar creciendo, de estarnos pareciendo más a Cristo. A veces pensamos que la palabra pues nada más la llevamos los domingos y es suficiente, ¿no? A lo mejor hoy, los miércoles, digo, pues la prueba es de que somos muy pocos, ¿no? Los que estamos conectados aquí, a media semana. No sé, seguramente algunos hermanos que no están conectados, pues sí meditan todos los días en la palabra, ¿no? Pero habrá otros que no, que simplemente asisten los domingos, escuchan la predicación y no vuelven a tocar la Biblia hasta el próximo domingo, ¿no? Entonces, es ahí como no podemos dejar de tomar agua, pero sí podemos dejar de alimentarnos de la palabra, ¿no? Entonces, debe ser algo igual, ¿no? Así como nuestro cuerpo busca agua para calmar esa sed, también nuestro espíritu busca la palabra para calmar esa sed. Ajá. Sed de la palabra. Y entonces por eso el Salmos, ¿no? Salmos 42, versículos 1 y 2, ¿no? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Ajá. Entonces, el que nosotros vayamos a la palabra debe ser una necesidad. Debe ser tener una sed de la palabra. Entonces, ¿cómo viene el Espíritu Santo o qué hace en nosotros el Espíritu Santo? Vamos a Juan 14, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Juan 14, 16, versículos 16 y 17. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ajá. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ajá. Entonces, Jesús, cuando fue a la presencia del Padre, envió al Consolador, envió al Espíritu Santo para que morara en nosotros, ¿no? Entonces, ese Espíritu Santo está en nosotros y es como, no sé, quisiera imaginarme que es como el traductor, ¿no? Realmente el Espíritu Santo es eso que hace que nosotros podamos entender la palabra. Entonces, es muy importante que nosotros estemos alimentando ese espíritu, ¿no? Y algo importante que también debemos conocer o saber es que el crecimiento lo da Dios. Ajá. Pudiéramos pensar que nosotros somos los que tenemos la capacidad de crecer, pero podríamos simplemente crecer en el conocimiento, llenarnos, tenemos a lo mejor la habilidad de memorizar pasajes, tenemos la habilidad de entender, tenemos la habilidad de comprender, pero de realmente un crecimiento, una madurez espiritual, es Dios el que la da. Ajá. Vamos a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 7. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Segunda de Corintios 3, 6 y 7. No, a ver, déjenme checar primero de Corintios, a lo mejor me equivoqué.
6 y 7 es Primera de Corintios, perdón. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ajá. Versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ajá. Entonces, el crecimiento lo va a dar Dios. Él es el que nos va a ir moldeando, Él es el que nos va a ir haciendo madurar en la palabra, haciéndonos madurar en el discernimiento. Ajá. Y vamos a Colosenses 2:19. Colosenses 2:19. Dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento, con el crecimiento que da Dios. Ajá. Entonces, el crecimiento nos los va a dar Dios, ¿no? Es como algo similar a la sabiduría. ¿Quién es el que nos da la sabiduría? Es Dios, ¿no? ¿Qué nos toca hacer a nosotros? O como Él da la sabiduría y Él da el crecimiento, ya nos sentamos, nos cruzamos de brazos y dejamos que esa sabiduría y que ese crecimiento llegue solo. No. Nos preparamos, nos esforzamos. Es Colosenses 2:19. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Pues meditar en la palabra, escudriñarla y obedecerla. Ajá. Creer, confiar y obedecer. Esa es nuestra parte. Dios hará la suya, ¿no? Dios nos llenará de esa sabiduría y Dios nos dará el crecimiento. Pero nosotros también tenemos que hacer lo que nos toca a nosotros. Ajá. El crecimiento no se refiere a un conocimiento intelectual. No se refiere a la enseñanza como tal intelectual. Podríamos pensar que el cristiano o el creyente va a crecer entre más conocimiento tenga de la Biblia, o entre más conocimiento o más entendimiento tenga de la palabra. Pero pues la realidad es que no es así. No estamos hablando de ese conocimiento intelectual. Eso no es el crecimiento. Cuando vemos a un niño crecer, el niño no crece con lo que le enseñamos o con lo que va aprendiendo. El niño crece conforme se va alimentando. Ajá. Son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que aprende y una cosa es cómo se alimenta. Entonces, así es la diferencia con el crecimiento espiritual, con el crecimiento que nos da Dios. Una cosa es aprendernos la palabra, es aprendernos los pasajes, es aprendernos los versículos, y otra cosa es alimentarnos de la palabra. No es lo mismo, no es lo mismo memorizar, aprender, que nos llenemos intelectualmente de la palabra, a que nos alimentemos de la palabra. ¿Cómo va a llegar ese alimento? ¿Cómo vamos a nosotros a alimentarnos de la palabra? Pues en la medida que nosotros la vayamos escudriñando, la vayamos entendiendo y la vayamos aplicando, ¿no? Eso es alimentarse de la palabra. Si solamente nos esforzamos o nos dedicamos al conocimiento intelectual, no va a ser alimento, simplemente va a ser enseñanza, ¿no? Entonces, pongámonos el ejemplo del niño, ¿no? Una cosa es lo que aprende, lo que le enseñan, y una cosa es con lo que se alimenta. Y la palabra es alimento, no es enseñanza, ¿no? Es un poco lo que habla el pastor, ¿no? No es información, es formación. ¿Cómo llega esa formación? Pues conforme nosotros la aplicamos la palabra. Y vamos a primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2.
Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ajá. ¿Por qué esa comparación con leche y no con alguna enseñanza que un niño pueda tener? Pues por eso, porque no es lo mismo aprender o estar enseñando para un conocimiento intelectual que alimentarnos, ¿no? Por eso aquí la comparación con leche, porque la leche es el alimento del niño. Entonces la palabra no es simplemente conocimiento, es un alimento para nosotros. Ajá. Así como el bebé crece y al principio toma leche, pues también poco a poco, conforme va creciendo, va a ir necesitando, ¿no? Un alimento más sólido. El niño que va creciendo, más bien que tal vez va creciendo en edad o va pasando el tiempo, pero no crece, pues al final es porque ese niño tiene un problema o tiene una deficiencia o algo está mal, ¿no? Por eso no crece. Entonces lo mismo puede pasar con nosotros. Si nosotros estamos leyendo todos los días, si nosotros estamos yendo a las predicaciones todos los domingos, si nosotros estamos teniendo estudios entre semana, pero no hay cambio en mi vida, entonces algo estamos haciendo mal o algo nos está faltando, ¿no? Quizá nos estamos llenando de ese conocimiento intelectual, pero no nos estamos alimentando como debe ser de la palabra. En Hebreos 5:12 hay un ejemplo también sobre el alimento. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ajá. Entonces, aquí nuevamente hace una comparación con un alimento, ¿no? O sea, no es conocimiento intelectual, es un conocimiento vivencial, ¿no? Que nosotros realmente nos alimentemos y vivamos la palabra. Ajá. Entonces, ese crecimiento, pues se tiene que notar, ¿no? Debe de haber fruto de que nosotros estamos realmente creciendo espiritualmente, de que nosotros estamos madurando. ¿Cómo lo vamos a manifestar? Bueno, pues aquí nuestra familia lo tiene que ver, a lo mejor nuestros compañeros de trabajo podrían dar una opinión, nuestros vecinos, nuestra familia, a lo mejor no la familia tan cercana, ¿no? Hablando de esposa, hijo, hermano, a lo mejor algún tío, alguna tía, algún primo también va a notar ese cambio, ¿no? Si recuerdan en el estudio de varones que fuimos el viernes, pues hablamos de ese liderazgo, ¿no? ¿Qué es el liderazgo? Pues influir en los demás. Entonces, ¿qué tanto estamos influyendo en los demás, no? Los demás están viendo ese cambio, están viendo esa transformación que estoy sufriendo a través de la palabra, o no, o simplemente me dicen, no, pues no veo nada diferente en ti. Entonces, ahí es cuando debemos, pues no preocuparnos, sino más bien ocuparnos, ¿no? En Hebreos, aquí mismo, en Hebreos 5, vamos ahora al versículo 14. 5:14 dice, pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ajá. Y algo muy importante aquí, dice, para los que por el uso. Ajá. ¿Qué significa el uso? Pues de que estoy aplicando ese conocimiento, ¿no? Estoy usando ese conocimiento. Para ellos para ellos es el alimento sólido. Para los que desde un comienzo se llenaron de ese conocimiento, pero también lo aplicaron, ¿no? Lo usaron
en su vida. Realmente lo aplicaron a su vida. ¿Nos va a costar trabajo? Sí, sí nos va a costar trabajo. Cuando un músculo lo queremos hacer crecer, ¿qué te dice el instructor del gimnasio, no? Ah, no, si no duele, no sirve, ¿no? Entonces, si queremos realmente que un músculo crezca, pues tenemos que esforzarnos y tenemos que sentir eso que está trabajando, ¿no? Te dice, tú siente que está trabajando. Si no sientes nada, es que pues, no está pasando nada. Entonces, muchas veces es así, ¿no? ¿Cómo va a llegar ese crecimiento? Pues también a través de las pruebas. Santiago nos dice, ¿cómo vamos a crecer? Bueno, pues Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3, dice, Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ajá. Entonces, eso es como también esa madurez se va desarrollando, esa es la forma en que nosotros vamos a llegar a ese crecimiento o vamos a obtener ese crecimiento, pues a través de las pruebas. Y no significa que cualquier prueba me va a traer ese crecimiento o me va a traer esa madurez. ¿Qué debe pasar con la prueba para que realmente me sirva? Pues debo de pasar la prueba apegado a la palabra de Dios, ¿no? Ya el consejo que Él ya me dio, la instrucción que Él ya me dio, es la que debo aplicar para yo pasar esa prueba. Ajá. Al final, si repruebo, si no supero esa prueba apegado a la palabra, pues no estoy creciendo, no estoy desarrollando la madurez. ¿Cómo la voy a desarrollar? Pues cuando yo pase la prueba, pero apegado a la palabra, ¿no? Obedeciendo la instrucción que ya Dios me ha dado. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces tenemos la prueba, nos llega la tentación, hablando a lo mejor de una etapa difícil financieramente, ¿no? Decimos, pues es una prueba, ¿no? Y tengo que superarla. Y muchas veces nos vamos a la mentira, nos vamos a pedir prestado, a defraudar, a lo mejor, ¿no? Entonces, al final, quizá eso me lleva a salir temporalmente de esa crisis o de esa etapa, ¿no? Pero no significa que pase la prueba, porque Dios espera que yo la pase apegado a su palabra, ¿no? No pecando. Si yo pasé la prueba o siento salir de ese problema a través de una mentira, a través de un pecado, pues no estoy pasando la prueba, ¿no? Entonces es muy importante eso, ¿no? ¿Qué nos va a dar la madurez y qué nos va a dar el crecimiento? Las pruebas, pero pasarlas apegado a la voluntad de Dios o siguiendo la instrucción de Dios y la dirección de Dios. Amén. Ahora, ¿es difícil? Sí, ya dijimos, sí es difícil. ¿Y qué necesitamos aparte de tener toda esa fe, toda esa confianza en que el Señor nos va a dar ese crecimiento y esa madurez? Y obviamente haciéndolo nuestro, en que ya dijimos qué es, ¿no? Que es creer, confiar y obedecer, pero también perseverar, ¿no? Porque podemos obedecer por un tiempo, podemos realmente confiar, creer y dejarnos dirigir por un tiempo, pero no basta que sea por un tiempo, debe de ser permanentemente, debe de ser constantemente. Ajá. Vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ajá, entonces, a su tiempo llegará el crecimiento, a su tiempo llegará la madurez. ¿Qué tenemos que hacer? No cansarnos. Bueno, posiblemente nos podamos cansar, pero ¿quién nos va a fortalecer? Cristo, ¿no? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
Ajá. Entonces, aquí lo importante es que confiemos, que dejemos nuestras cargas en Cristo y que no desmayemos. Ajá. Eso es la perseverancia. Y poco a poco ese mismo crecimiento nos va a ir facilitando las cosas, ¿no? Conforme yo más fe tenga, conforme yo más confianza le tenga a la palabra, conforme yo más obedezca a la palabra, esas pruebas se van a pasar más fáciles porque yo ya voy a tener ese conocimiento, yo ya voy a tener esa madurez, yo ya voy a tener esa capacidad de discernir la prueba, de discernir la salida y de poder salir victorioso, ¿no? Apegado a la instrucción y dirección de Dios. Ajá. Y ya por último, para terminar el estudio, vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Adelantito de donde estábamos. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Entonces, como vimos en el estudio pasado, es el anhelo de mi corazón, buscar a Dios, tener realmente ese deseo de conocer y hacer la voluntad de Dios. Ese deseo debe de estar en mi corazón, que tomamos como ejemplo a David, ¿no? Que él siempre fue un varón fiel, temeroso de Dios, que se equivocó, sí se equivocó, pero se arrepintió, ¿no? Entonces, eso es lo que debe estar en nuestro corazón, el anhelo de seguir a Cristo, el anhelo de hacer su voluntad y la capacidad de arrepentirnos, ¿no? El nosotros saber que si nos equivocamos podemos llegar nuevamente a Él, podemos pedir perdón y si nosotros realmente estamos arrepentidos, Él nos va a perdonar. Amén. Y el crecimiento, ¿no? Ya hoy es lo que vimos, el crecimiento espiritual, la madurez espiritual, ese crecimiento en la sabiduría, en el discernimiento, y eso que nos va a hacer que nosotros no solamente tengamos el conocimiento intelectual, sino que nosotros realmente nos alimentemos de la palabra, ¿no? Ya, eso creo que esa comparación o esas definiciones que nos dio la palabra el día de hoy de no es lo mismo la enseñanza a recibir alimento, podemos llevarlo, guardarlo, ¿no? El decir, bueno, pues me estoy llenando de conocimiento intelectual, pero realmente no me estoy alimentando de la palabra porque no la estoy llevando por obra, no la estoy aplicando en nuestra vida, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Saber diferenciar cuando solamente me lleno de conocimiento y cuando estoy dejando que la palabra realmente me alimente. Uh-huh. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Ajá. Entonces, si no hay dudas, vamos a orar. Edgarín, ¿nos despides? Por Sí, favor. claro. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, gracias por traernos con bien, cuidarnos y guardarnos, Señor, durante el día y traernos con bien a nuestros hogares, Señor. Gracias por protegernos y por tu misericordia que es tan grande y tan maravillosa para con nosotros, Señor, porque a pesar de que a veces bajemos la guardia o nos cansemos en la carrera, Señor, siempre has estado tú. Y teniendo en claro, Señor, debemos de fijar los ojos y ponerlos en ti, así como lo hizo nuestro amado Señor Jesucristo, Señor, cuando fue llevado al desierto y fue tentado, Señor, para que nosotros, postrados en oración, Señor, y con, con esa humildad y esa sencillez, Señor, pedirte que derrames en nosotros esa obediencia para podernos mostrar ante ti, Señor, como
olor fragante, Señor, como esa santidad que tú nos demandas como hijos tuyos, Señor. Gracias por habernos escogido, Señor, y por empezar la obra en nosotros, Señor, que sé que la estás transformando, Señor, en cada uno de los varones de nuestra congregación, Señor. Gracias por hacer soldados y levantarlos, Señor, y por por hacernos esos guías espirituales, Señor, y esos sacerdotes de hogar, Señor. Nos ponemos en tus manos para que sigas haciendo tu perfecta obra y sigas llenándonos de tu poder y de tu gracia, Señor. Gracias por la palabra recibida, Señor, por la vida de mi hermano Eric, Señor, y por cada uno de los varones que no se pudieron conectar, Señor. Te pido que sigas obrando en ellos, Señor, que sigas estorbando, Señor, y que sigas poniendo tú los medios, Señor, para que puedan escuchar de tu palabra, Señor, y se puedan llenar de tu Santo Espíritu. Nos ponemos en tus manos para dormir confiados y que se siga haciendo tu perfecta voluntad de cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.